Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula para iniciar este programa sobre desigualdad en México y nos acompaña Verónica Villasís. Andrea, bienvenida aquí a Observatorio. Andrea, me gustaría que nos ayudes a entender, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, de desigualdad en México? Básicamente, México es un país con un alto nivel de desigualdad. Tenemos un índice que se llama el índice Gini, que mide de 0 a 1 el nivel de menor cantidad de desigualdad y mayor. México tiene un nivel de .44 o .48 nivel de Gini. Esto nos habla de que hay una cantidad de gente enorme que no tiene ni siquiera para comer al siguiente día y una cantidad muy poca de gente que tiene demasiado dinero en porcentaje. Que diríamos, yo sé que es casi un lugar común en el tema, pero vale la pena para acercarlo al público, que un problema en sí mismo es el problema de la pobreza, es un problema serio, ¿verdad? Pero ese problema se agrava, si lo miramos desde una perspectiva social, si tomamos en cuenta el problema también de la desigualdad, porque paradójicamente hay personas muy ricas en México y al mismo tiempo este fenómeno de pobreza del que hablas. Sí, estamos hablando de que más de 23 millones de personas no tienen lo suficiente para una canasta básica alimenticia. Entonces, al compararlo con la situación del 1% más pobre, más rico mexicano, resulta una ironía y resulta abismal y asusta. ¿Y cómo explicar esto? Es decir, sé que es muy difícil en pocos minutos dar cuenta de un fenómeno tan complejo, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué estamos en una situación como esta? Pues es un problema muy complejo, como lo has dicho, pero a mi parecer, una de las razones principales es ese problema al intentar moverte de un nivel de riqueza a otro. Es decir, que si tú naces en una familia muy pobre, no tienes nivel de educación suficiente, no tienes ni siquiera un nivel alimenticio decente ni servicios de salud, es muy difícil que tú seas competitivo en el mercado. Es muy difícil que tú tengas estabilidad al siguiente año porque tú no puedes salir de tu mismo nivel. Es un círculo vicioso. O sea, tú dirías que hay, digamos, una especie de trampa de pobreza, como la dicen algunos sociólogos, y que quien nace pobre probablemente se quedará pobre toda su vida. Sí, en México la movilidad social es muy poca. Ok, y ese creo que es uno de los datos que vale la pena tener en cuenta. Poca movilidad social y la verdad es que creo que nos gustaría a todos, y pienso en verdad, yo creo que a todos, intentar mover esta estructura social, cambiar, digamos, el rostro de la sociedad mexicana, lograr una sociedad más igualitaria. ¿Cómo hacerlo, Andrea? Bueno, pues es un problema que incluye muchos ámbitos de la sociedad, pero en primera el Estado, a mi parecer, bueno, no estamos inventando el hilo negro, en muchos otros países se ha aplicado. Una es que el Estado deje de verse como un Estado dador, más bien un Estado que garantice derechos, que garantice educación, que garantice salud, servicios básicos, que las escuelas no tengan tantas carencias. Segunda, un Estado en el que la política fiscal deje de aplicarse al consumo, se aplique más bien al ingreso, que se grave el ingreso, una política fiscal que sea más progresiva, que no afecte tanto a la clase más pobre del país. Y ¿sería diferenciada una política en la que se capten más recursos de quienes más tienen y se generen políticas distributivas? Sí, porque México es un país en el que el consumo se grava demasiado, como el 46% del consumo del PIB se obtiene del consumo. Entonces, el consumo es un impuesto que afecta mucho a la clase más baja. No le afecta a una familia que tiene mucho dinero que el consumo esté tan grabado, pero una persona que gana 10 pesos y te graban 4, pues terminan pagando más. Entonces tú dirías política fiscal progresiva. 2, política social real, decías un Estado que sea más bien en verdad esté comprometido con la garantía de algunos derechos sociales básicos, que era a lo que te referías, y decías no un Estado dador. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, en México hay políticas sociales como el programa Prospera, que se enfocan en eliminar la profundidad de la pobreza, más no cambian estructuralmente la situación mexicana. O sea, son de esto que dicen programas más asistenciales que estructurales. Digamos, ¿sí? Deberían el Estado enfocarse, como te digo, que el gasto se enfoque en educación, en mejor educación, mejores oportunidades y no en mejorar unas condiciones que realmente son muy
muy pocas. Andrea, me interesa lo que me contabas que haces y me gustaría que contaras, porque me interesa subrayar que hay jóvenes universitarios, universitarias en este caso, que están vinculados directamente en su actividad profesional, aunque siguen estudiando, con proyectos que están enfocados a transformar la realidad social del país. ¿En qué estás involucrada? Sí, yo llevo algunos años siendo voluntaria en una ONG que se llama Un Techo para mi País, corte comercial. Y bueno, es una organización que intenta mejorar las condiciones de vivienda en las comunidades más pobres del país. Esto deriva una segunda respuesta que tengo hacia la pregunta de cómo cambiar la situación. Bienvenido. Y es que la sociedad también tiene que meterse, no solo el Estado es quien debe resolver los problemas. Claro que el Estado debe garantizarlo, pero la sociedad también tiene poder y tiene que ocupar ese poder, informarse primero, que les duela esta realidad, que la entiendan y que presionen al gobierno en primer lugar y que segundo intenten meterse. Hay muchas ONGs, hay muchas asociaciones civiles que intentan cambiar esta realidad y pues todos podríamos participar al menos una vez. Casi ya me has dado la respuesta a la pregunta que te quería hacer, pero de todos modos te la hago. ¿Por qué estás involucrada en una actividad de esa naturaleza? Bueno, porque me duele mucho la realidad. El hecho de que pensar que en México el 46% de las personas al siguiente día no tiene una certeza qué va a comer es algo que duele. O sea, te mueve desde el punto de vista, digamos, emocional, te llama la indignación social. Sí. Ya una acción constructiva para enfrentarla. Y hay muchas maneras de solucionarla, así que... Eso me gustaría preguntarte. Tú, a ver, en tu visión del futuro del país, ¿tú vislumbras un escenario optimista en este tema o seguiremos desde tu punto de vista, digamos, desde donde miras tú hacia adelante, cargando con este lastre hacia las siguientes generaciones? Yo creo que si la sociedad sigue sin ponerle demasiada atención y sigue sin intentar cambiar esta realidad, las cosas van a quedar iguales. Pero tengo fe, tengo esperanza de que la gente abra más los ojos, porque lo han abierto, pero abran más los ojos, intenten cambiar esta realidad y si se logra, yo creo que México puede salir adelante. Me ha llamado mucho la atención que subrayes tanto el papel también de la sociedad, porque pues varios pensamos, y creo que con razón, que es una responsabilidad principal del Estado, de las políticas públicas, pero tiene razón, esas políticas públicas solo se moverán en esa dirección si hay, digamos, un entorno social que genere exigencia. Claro, porque yo sé que el papel del Estado es primordial y yo sé que el Estado tiene que garantizar, pero la sociedad tiene ese poder de presionar y las personas que son más pobres no tienen poder para presionar al Estado porque están pensando en otras cosas como qué van a comer o si su hijo se enfermó, pero nosotros como sociedad en general tenemos que presionar al gobierno para que esto cambie. Me parece estupendo, Andrea, en verdad, muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio. Bienvenida, espero que no sea la única vez que nos acompañes aquí en Desde el Aula o en el Análisis en Perspectiva o, por qué no, un día en la sección Desde el Campus. Muchas gracias. Al contrario, pues hemos estado aquí en nuestra sección Desde el Aula con Andrea Villasís.